Bueno, pues aquí estamos a partir de la 1 de la tarde. Ya saben que todos los lunes nos metemos en terreno histórico de la mano de José Luis Solano y eso es lo que sin más dilación vamos a hacer en los próximos minutos en Es la Mañana de Guadalajara. Ya le tengo aquí sentado a mi viajero del tiempo con su máquina preparado para llevarnos, no sé si al pasado, pero seguro que desde el presente hacia algún lugar remoto y interesante. ¿A que sí, José Luis? Muy buenos días. Por supuesto, y hoy nos quedamos cerquita porque, mira, siendo el jueves el día que comienza la edición 37 de la Feria Apícola de Pastrana, ¿de qué tenemos que hablar hoy? De Pastrana, evidentemente. Iba a decir de miel, ¿no? Bueno, de miel es inevitable hablar, ¿no? De miel por extensión, ya hablaremos de ello durante la semana, ya hablaremos de la feria, pero hoy, siendo esta una sección histórica, vamos a hablar de un lugar con tantísima historia como es Pastrana, un lugar en el que la historia pues empieza mucho antes de lo que conocemos, porque los primeros asentamientos fueron carpetanos, es decir, prerromanos. En la conquista de Hispania, en el año 180 aproximadamente antes de Jesucristo, pues el pretor Tiberio Sempronio Graco pues decidió acabar con esos asentamientos, arrasarlo y ya está. Bueno, pues si quieres nos metemos en esta historia. No sé de qué manera vestirnos, pero en fin. Pues vístete de renacentista porque después de esta introducción, que ahora ampliaremos un poquito más, toca vestirse de renacentista. Bueno, pues yo ya me he puesto mis mejores galas renacentistas. El servidor ha hecho lo propio desde ayer por la mañana que me estoy preparando la sección y aquí vengo así con mis calzas y mis sombreritos. Y yo con mis vestidos y mis corsés y dispuesta a salir a bailar. Esta música dan ganas de bailarla sí. Pausadamente. Esto así en un gran nos salón. retrotrae aquellos salones de principescos y todo eso, muy, muy bonito todo aquello. Pero vamos a ver, vamos a hacer primero esa contextualización porque Pastrana existía antes de la princesa de Éboli. ¿Tú crees? Fíjate, sí, antes de ese balcón enrejado, sí, ¿no? existía ya, como te decía, fue un asentamiento carpetano que arrasó Graco en el 180 a.C., pero apenas 100 años más tarde, pues un pretor, un cónsul, paterniano, rehizo esa ciudad, ¿no? Y la llamó Paterniana. De ahí viene el nombre de Pastrana y como tal, como con ese nombre figura pues en las relaciones de Ptolomeo. Supongo que ya después de la caída del Imperio Romano, pues toda, digamos, la historia de Pastrana está eclipsada por la de Recópolis, en cuya influencia estaba. Ya hemos hablado aquí de la ciudad que estaba al lado de Zorita y que digamos era el centro no solo de Guadalajara, sino de una zona mucho más amplia. Y algo así pasaría ya después de que Recópolis dejara de existir, también que seguía eclipsada, pues en este caso, por lo que es de Recópolis, por Zorita de los Canes, porque no hemos de olvidar que aquella era tierra de paso entre los reinos de Castilla y los de Valencia, y es allí donde incluso Álvar Fáñez tuvo su señorío, fue el señor de Zorita hasta el año 1097, con lo cual digamos que Pastrana existía, pero estaba en ese área de influencia de Zorita. ¿Cuándo aparece ya en los mapas históricos la ciudad de Pastrana? Pues a partir de que en 1174 el rey castellano Alfonso VIII pues entrega Pastrana y su entorno a la Orden de Calatrava. Y a partir también de que unos 170 años más tarde, en 1369, Enrique II, también rey castellano, le da el villazgo a Pastrana. El que una localidad fuera nombrada villa era de enorme importancia, porque ya podía tener su cuerpo de regidores, su autogobierno, sus ferias, sus mercados, sus ingresos, y no solo la ciudad en sí, sino todo el área todo el área de influencia, ¿no? Entonces, digamos, ya empezaba a ser el centro, el punto de referencia. Todo esto cambió un poquito ya cuando en 1541, ya en tiempos del emperador Carlos I, pues consigue bula de los papas Clemente VII y Pablo III para enajenar Pastrana de la Orden de Calatrava. Hay que tener en cuenta que cuando Carlos I llegó aquí, pues tenía ciertas animadversiones. Uno le reconocían como rey legítimo, otros le reconocían como reina legítima a su madre Juana, que estaba encerrada entre comillas, loca, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que Carlos I pues tenía ciertos problemas y eso de tener plazas fortificadas y armadas, pues a lo mejor no le convenía del todo, y por eso consiguió esta bula para enajenar sus bienes a las órdenes militares. Por eso
pues Pastrana, Escopete y Sayatón, toda esta zona, pues dejaron de pertenecer a la Orden de Calatrava. Y de hecho Carlos I pues se lo vendió a doña Ana de la Cerda y Castro, la que era la abuela de Ana Mendoza de la Cerda, la princesa de Éboli. Ana de la Cerda y Castro, que era viuda de Diego Hurtado de Mendoza, condesa de Melito y primera señora de Pastrana, la que comenzó a hacer el palacio, que por entonces todavía no era palacio ducal, sino era un palacio de, digamos, la residencia de la señora de Pastrana, la sede del señorío, por así decirlo. De Ana de la Cerda y Castro pues pasa a sus hijos, Gaspar y Baltasar Gastón, los cuales se la venden en 1569 a los príncipes de Éboli, Ruy Gómez da Silva y Ana Mendoza de la Cerda, nieta de esta otra Ana de la que hemos hablado, que ya fueron los que consiguieron un enorme desarrollo para Pastrana, además del título de ducado. A partir de ahí el palacio se puede decir que es el palacio ducal de la ciudad ducal de Pastrana. Y a partir de ahí pues empieza la parte más conocida de Pastrana, que viene de la mano de este matrimonio de Ruy Gómez da Silva, que era un noble portugués muy cercano a Felipe II, a la corte de Felipe II, y probablemente por eso se configuró este matrimonio, que de estos que hoy por eso nos caen los palos del sombrajo, pero que entonces era algo muy común. Mira, Ana de la Cerda era hija de Diego de Mendoza, el príncipe de Melito y conde de Cifuentes, y de Catalina de Silva. Por eso Ana nació en Cifuentes en el año 1540. Con tan solo 12 años la casaron con Ruy Gómez da Silva. En su momento no era nada raro, al contrario, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, siendo una niña, el matrimonio no se consumó hasta, creo que 7 años después, más o menos, ya cuando ya era mocita, cuando ya era mujer, efectivamente. Y bueno, pues tuvieron 13 años de matrimonio, tuvieron 6 hijos juntos, y digamos que esa es la parte más tranquila, por así decirlo, de la vida de Ana Mendoza de la Cerda, de la princesa de Éboli. Aunque tenía su aquel también, porque parece que Ruy Gómez da Silva no se lleva muy bien con su suegro, y por eso este señor, que iba comprando por ahí títulos, como compró el Principado de Éboli. Éboli es una localidad cerca de Sorrento, en lo que era antes el reino de Nápoles, que había pertenecido a la corona de Aragón y que por extensión pertenecía ahora al reino de España, ¿no? Entonces, pues se compró ese Principado de Éboli, consiguieron el ducado de Pastrana, muchas otras cosas. Sin embargo, ya te digo que tenía sus pleitos con el suegro, y por eso, entre otras cosas, pues compró o consiguió que le hicieran al Mendoza miembro y presidente del Consejo de Italia e incluso virrey. ¿Para qué? Para mandar a Italia. Para tenerle lejitos, ¿no? Sí. En fin, ya te digo, esta fue una parte más o menos tranquila de la vida del matrimonio, hasta que en 1573, pues, Ruy Gómez da Silva muere, y Ana, pues, decide ingresar en el convento que había fundado 1569, Santa Teresa. De la que dicen que chocaban por las fuertes frontalmente, personalidades porque de ambas, ¿no? claro, Santa Teresa fue llamada a Pastrana pues a realizar 2 fundaciones, el convento de San José para mujeres y el de San Pedro, hoy es el convento del Carmen, para hombres. Entonces, claro, pues Santa Teresa de Ávila, entonces, había realizado la Orden del Carmelo, o sea, había la reforma del Carmelo, y una de las, digamos, de las prioridades pues era la austeridad, la pobreza. Ana Mendoza era duquesa, era princesa de Éboli, era una Mendoza, era una noble renacentista, y entre los nobles renacentistas, pues digamos, el boato, la ostentación, el mecenazgo, todo eso, por el mecenazgo, por eso se traería seguramente a los conventos hacia Pastrana, pues era lo que se llevaba. Hombre, es que era intrínseco, ¿no? Tenías que demostrar que eras de la nobleza, y ¿cómo lo demostrabas? Pues rodeándote de grandes lujos, ¿no? Pero claro, eso de meterte a monja, yéndote con todas tus sirvientas allí al convento, pues dijo, parece ser que Teresa de Ávila, cuando se enteró, dijo: la princesa monja, doy la casa por deshecha. Y efectivamente, Ruy Gómez da Silva murió en 1573, y en 1574 las monjas carmelitas salieron de allí y se fueron a un convento de Sauvin, me parece. En fin, Ana hacía su vida en el convento rodeada de sirvientas, como decía, pero también en la corte madrileña. Es que te iba a decir que contabas un poco que el matrimonio con Ruy Gómez fue tranquilo, pero al mismo tiempo también le abrió
las puertas directamente por esa cercanía con el Claro, rey de su marido, claro, bueno, de las cortes y de las intrigas palaciegas. Y ahí donde hay una mujer bella como era e Ana, inteligente. eso es, siempre se rodeó o la Claro. cubrió la sombra de la sospecha de Sí, los bueno, amantes, ¿no? partimos de la base de que a raíz de todas aquellas intrigas palaciegas o supuestas intrigas palaciegas, algunas demostradas, otras no, pues se ha escrito mucha literatura. Se ha llegado a hablar incluso de los amoríos, supuestos amoríos de Ana Mendoza con el propio Felipe II, lo cual es completamente incierto desde mi punto de vista por múltiples razones. Felipe II era amigo íntimo del finado, del que había sido esposo de Ana Mendoza de la Cerda. Además tenía unas convicciones católicas tremendas, muy férreas, con Sí. lo cual no, pero claro, ya sabes que por hablar, lo que sí parece ser probado, no, lo que sí está probado fueron los amoríos de Ana con Antonio Pérez, que Eso era es. ni más ni menos que secretario de Cámara del Consejo de Estado del propio emperador. Una pieza. Yo creo que debía ser una pieza. Sí, lo era. Antonio. Y claro, es lo que estamos hablando. No estamos hablando de una corte renacentista, estamos hablando de la corte renacentista del Imperio de España. Entonces estaba, por un lado, Antonio Pérez, secretario de Felipe II, y por otro lado, Juan de Escobedo, que era secretario de don Juan de Austria, es decir, el hermano bastardo, por así decirlo, del rey, porque era hijo ilegítimo de Carlos I, don Juan de Austria, y era muy leal a Ruy Gómez da Silva. Claro, basta que... Perdón, estaba hablando de Juan de Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, que era muy leal a Ruy Gómez da Silva. Sí. Basta que queramos aquí intrigar, que queramos medrar no sé qué, no sé cuántas, y basta que nos enteremos de los amoríos de la Mendoza con Antonio Pérez para que Juan de Escobedo lo denuncie a Felipe II. Porque seguramente les venía muy bien quitarse de medio tanto a Antonio Pérez como a la Mendoza y obtener así más favor real, claro. Eso por una parte. Por otra parte, a ver, cada palo que aguante su vela. Antonio Pérez y Ana Mendoza intrigaron muchísimo. Ana tuvo acceso a muchísima documentación privilegiada que venía directamente del gabinete real e incluso, bueno, pues parece ser que lucubraron para ciertos manejos en cuanto a la sucesión del trono de Portugal o incluso elucubraron también en el intento de matrimonio de don Juan de Austria con María Estuardo. O sea, se movían en esferas altísimas. Claro, sí, de todas maneras, tú fíjate que siempre, la sombra de la sospecha ha recaído sobre la princesa de Éboli y sobre Antonio Pérez. Y al mismo tiempo tú eres también testigo de muchas otras obras, libros, historias que han ido limando un poco También. Bueno, pues ese halo de mujer intrigante Por de la supuesto, corte. ahora enseguida hablaremos de ello porque es también necesario mencionarlo. Claro, bueno, perdona, sigue, porque Sí, además no. Fíjense ustedes que estamos hablando de Pastrana y es inevitable dedicarle un por capítulo supuesto. importantísimo a esta princesa, a esta mujer. Como figura, como cortesana, como duquesa, como clave princesa. esencial, ¿no? Por supuesto. Como reclamo turístico, también para Pastrana. También. En fin, así estaban las cosas, entre Pérez, entre Escobedo y la de Éboli. Y de hecho, pues parece ser que fue la princesa de Éboli quien trató de conseguir la connivencia del rey para cargarse a Escobedo, que finalmente fue asesinado. Parece ser que Antonio Pérez estaba detrás de todo ello, primero trató de envenenarle, después contrató unos sicarios, pero el caso es que acabaron con Escobedo. Más tarde que temprano, el rey se dio cuenta de todos los manejos que estaba teniendo desde su propio gabinete y desde la princesa de Éboli, y ya se hartó y decidió arrestarlos a los dos. Antonio Pérez consiguió huir primero a Aragón y después a Francia, donde murió años más tarde en la más absoluta pobreza. Pero la princesa de Éboli, de todos he sabido que pues primero fue presa en Pinto, luego en Santorcaz y finalmente en Pastrana. A raíz de la huida de Escobedo, pues fue cuando el rey Felipe II pues decidió poner rejas y confinarla pues en esa torre de Levante, me parece que se llama, donde está la famosa reja donde se le permitía a la Mendoza salir un día, o sea, una hora al día, ¿no? Es la plaza de la hora, sí. y por eso te recibe aquel nombre. Oye, se sabe cómo, si es que lo hizo, perdió el ojo. Es que no perdió el ojo. Ya, por eso, es que siempre se habla, ¿no? de ese parche, ¿no? Siempre se la ha representado como... Ella era muy coqueta y sí, el parche le daba su puntito. Con su parche, claro, lo inmediato es pensar que era tuerta, pero parece ser que no era tuerta y ha habido estudios ya desde el punto de vista artístico y médico, de manera conjunta, examinando la iconografía que representa a la princesa de Éboli, el parche tal y todo eso, y parece ser que no le faltaba un ojo. Lo que pasa es que, como tú dices, era una mujer muy coqueta y hay dos teorías. Una dice que siendo niña
estaba jugando con el florete de un paje cuando se lesionó el globo ocular. Ajá. Y claro, pues a partir de ahí pues decidió cubrírselo. Y se vio resultona y dijo, esto ya para siempre. Pues adelante. Hay otra teoría que dice que no, que lo que le pasó fue que tuvo una caída de un caballo a los 14 años y fue lo que le produjo la lesión, y por eso, pero ya te digo, estuve leyendo ahí un artículo muy interesante en el que bueno, pues doctores muy reputados e historiadores lo han investigado con lo que se puede. O sea, no hay constancia, en ningún momento hay escrito que diga que a la Mendoza le faltaba un ojo. Lo que pasa es que es eso, que era una mujer muy poética y decidió decir, bueno, pues para guardar esa estética, si a lo mejor sí. tenía una lesión en el ojo, ¿no? Pues para ocultarla, sí. Pues de repente descubrió lo que iba a ser ya su seña de identidad. Efectivamente, que era pues mira, consiguió seguir siendo una mujer muy bella, haciendo de la necesidad virtud. Fíjate qué bonito. Qué interesante. Y bueno, pues es un poco, ya te digo, la parte más conocida es esta, la que es como intrigadora, no intrigadora, pero a ver, era un ser humano con sus carencias o con sus características humanas y que en un momento, y que claro, sus debilidades, sus anhelos, estaba en un entorno muy tentador para muchas cosas. Y tenía poder para poder manejar, digamos, a su antojo, como también no hay que olvidar... hija caprichosa de la nobleza, ¿no? Que claro, era, ¿no? A la que no se le suele negar hija nada. Hija única, ¿no? Muchísimo dinero, muchas cosas, pero bueno, aparte de todo eso, digamos, bueno, decir que están enterrados tanto Rui Gómez da Silva como Ana de Mendoza en la colegiata de Pastrana. Y es que por Pastrana hicieron muchísimas cosas, no solo el palacio, sino fomentaron, pues, no sé, cosas teóricamente tan próxicas como la agricultura, o incluso trajeron, moriscos de las Alpujarras granadinas, me parece, a trabajar en una fábrica de paños que fue en los siglos XVI y XVII una de las más prestigiosas de Europa, la fábrica de paños y la de tapices de Pastrana. Uh-huh. Consiguieron el título de ciudad ducal para la villa de Pastrana, consiguieron elevar, digamos, la iglesia a rango de colegiata, con todo eso que implicaba. Yo creo que solo había en este caso catedral, que era la de Toledo, que tenía más clérigos que la de Pastrana. No, fíjate. Solo la de Toledo. Claro, trajeron muchísima riqueza, muchísima promoción y pusieron el nombre de Pastrana pues en todo lo alto. Después de la éboli, pues hubo otro duque de Pastrana. Lo que pasa es que, bueno, pues ya decidieron asentarse en Madrid, que es donde estaba la corte, que es donde estaba el poder, evidentemente. Y mantener el ducado a la distancia, ¿no? Sí, claro. y a partir pena, lo bonito que es tener un lugar de retiro como es Pastrana, ¿no? Qué bonito. Es impresionante, pero claro, ya lo que hablábamos de las flaquezas humanas, cuanto más cerca del rey estás, más cacho vas a pillar. De todo este pasado, por supuesto, en Pastrana nos queda magníficas huellas, como es, por supuesto, el Palacio Ducal, que es ni más ni menos que de Covarrubias, la Plaza de la Hora, donde ahí seguramente se organizaban enormes fiestas, cortejos, recibimientos a príncipes. Más antiguo, la muralla del Arco de San Francisco, de cuando se hizo Villa Pastrana, muchas cosas, incluso, por supuesto, mencionar Moratín, cuya abuela era de Pastrana y pasaba allí algunas temporadas, y parece ser que el Sí de las Niñas lo escribió allí en Pastrana, en lo que todavía se conoce como la casa de Moratín. Uh-huh. Mucho, por supuesto, las fundaciones de Teresa de Ávila, los conventos, todo eso es fundamental. La visita a Pastrana, otro de esos lugares que no te dejen diferente, y sobre todo ahora que tenemos esa magnífica feria de la miel en la cual no solo pues apicultores locales sino nacionales e internacionales se dan cita pues para mostrar las últimas tendencias, las últimas producciones que realizan, muchas cosas que son muy interesantes de ver en un entorno tan interesante como es el de Pastrana. Conjunto histórico artístico con el reclamo de su ducalidad al fin y al cabo, ese reclamo del palacio, de la esencia todavía muy presente uh-huh. de la princesa de Éboli y de esa corte que también una vez al año se sigue representando en el Festival Ducal. Fundamental, el tercer fin de semana de julio, allí la Asociación de Damas y Caballeros de Pastrana recrean, ahí puedes ver personajes como, por supuesto, Rui Gómez da Silva, la princesa de Éboli, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que también estuvo allí como instructor de novicios, me parece. Bueno, y con el centenario de Santa Teresa, date cuenta que también le ha vuelto
vuelto otra vez a disputar a la princesa de Éboli el protagonismo de la ciudad de Pastrana. Sí, sí, parece ser que eran dos personalidades muy fuertes y que estaban, pues, tenían sus más y sus menos, ¿no? Pues lo que digo, ¿no? De este reclamo en su monumentalidad, en sus rincones, en el romanticismo que desprende Pastrana, hemos pasado a que la miel y la apicultura en general, pues le haya dado también ese renombre internacional que tú comentabas al principio, ¿no? Que supieron darle quienes pues dirigieron los designios, ¿no? Yo supongo que tú conoces la feria de la miel, y yo también he estado algunas veces por allí. Yo creo que el que no la conozca, que se vaya para ver. O sea, es súper interesante, porque aquí somos muchos, sí, miel de la Alcarria, muchas abejas, no sé qué tal, pero hay cosas que te dejan completamente perplejo. Es decir, en cuanto desde técnicas hasta cosas, hasta productos que salen de la miel. Todos los años, además, siempre llevan lo último, ¿no? Y además, el gerente de la feria, José Luis Arguedas, decía que aquel que tenga una novedad al respecto de esta... Que se venga de la miel, ¿no? De la feria, o sea, en el entorno de la apicultura, no es nadie si no la lleva Pastrana. Por supuesto, una feria de referencia internacional en un lugar de referencia también internacional. Y donde no nos podemos olvidar que además de estos días de feria en torno a la miel y de, como decíamos, la esencia renacentista, ¿no? También tenemos, desde hace unos cuantos años, otro reclamo de esos que hacen llegar a gente desde mucho más allá de nuestras fronteras. Son los tapices, los maravillosos tapices que ahora mismo se albergan en un museo creado ex profeso. Un museo que está precisamente en la Colegiata, y donde no solo están los tapices, sino hay muchas más cosas. Hay unos fondos impresionantes, pues reflejo de todo lo que fue Pastrana y que, bueno, lamentablemente dejó de ser, pero que ahí ha quedado como una huella indeleble que hay que conocer, por supuesto. Bueno, pues esa huella indeleble nosotros la vamos a seguir, desde luego, dando a conocer durante estos próximos días, porque, bueno, pues ya lo estábamos diciendo, ¿no? Que llega la Feria de la Apicultura, esa Feria Internacional de Pastrana, desde el jueves hasta el domingo. Hasta allí, posiblemente, nos vamos a ir a lo largo de estos días de Es la Mañana de Guadalajara. A lo mejor acabemos por allí, por Pastrana. Si no lo hacemos metafóricamente, lo vamos a hacer de manera física, real. Algo he oído. Veremos a ver cómo podemos ir gestionando, ¿no? esta visita a Pastrana, que yo creo que nos reclama a todos, a nosotros como medios de comunicación y a ustedes, por supuesto, también como visitantes de una cita que no se pueden perder, porque de verdad que, como estábamos hablando con José Luis, despierta muchísimo la curiosidad y encima nos hace llevarnos en el bolsillo por muy módico precio productos elaborados con miel y con los derivados de la miel, que están ricos, que sientan muy bien en la piel, esos productos cosméticos, que sientan muy bien en el estómago. Me voy, por ejemplo, a esa cerveza hecha con miel, entre otras muchas cosas. Esos licores, no me acuerdo ahora cómo se llama, que siempre que voy... El hidromiel. No, hay uno en concreto, a ver si el próximo día me acuerdo y te lo digo, que siempre me atizo un chupito a eso justo antes del programa, a las 12:05. Mejor que decírmelo, yo creo que debemos ir allí y que me invites a uno, José Venga, Luis. Perfecto, eso está hecho. Bueno, de momento hoy historia de Pastrana y mañana con José Luis Solano, ese repaso que hacemos a la actualidad también de Azuqueca de Henares. Así que hoy, José, mi viajero en el tiempo, muchísimas gracias por habernos trasladado. Gracias a vos, bella dama renacentista. Adiós, caballero.